Y al otro día intenté hacer algo que no está bien hacerlo y es porque sentía que eso me estaba como destruyendo por dentro. Entonces como voy a hacer otras, voy a ir al trabajo, a pensar en otras cosas, pensé que lo podía manejar así. Pero al día siguiente, delante de mis estudiantes me quebré. Llegamos allá. Llegamos allá y no, pues estábamos en la misma situación, ¿no? No había un diagnóstico esperanzador. Y en la noche pues nos dijeron, en la noche nos dijeron, pues el bebé está mal. El bebé está mal, está edematizado, la parte de la nuca tiene mucho líquido, pero la parte del demás, el cuerpo de aquí para abajo ya se había desinflamado. Tenía muchas complicaciones, eran muchas cosas. También nos decían, lo más probable es que el bebé muera antes de nacer, entonces usted tiene que estar muy pendiente, ya como estaba más grande, ya yo ya lo podía sentir, entonces tiene que estar muy pendiente todos los días de que él se mueva, de que usted lo pueda sentir para poder mirar cómo va evolucionando. Si usted un día no lo siente, se tiene que ir rápido por urgencias para hacer todo el proceso. Entonces nos la pasábamos de cita en Villavicencio para las ecografías y mirar que todo estuviera bien, cita en Bogotá para esas cosas. Personas de la calle, o sea, personas que iban pasando, no sé qué cara tenía, pero se me acercó un día una señora cristiana y sin conocerme ni nada, me dijo, joven, quiero darte una palabra de parte de Dios en la calle, o sea, así. Y comenzó a hablarme de parte de Dios, a decirme que Dios me amaba, que Dios estaba conmigo, que tranquilo. Y ya me dijo eso y se fue. Cuando en un momento que bajamos y subimos y Josué estaban todos encima de él. Entonces, ¿qué pasa? No, que se está bajando mucho. Y cuando Josué ya empezó a bajar más, la pediatra nos llamó y nos dijo, mamá, nos dijo los dos, ven, papás, vamos a hacer el último intento por reanimarlo porque ya lo estaban reanimando. Pero el niño no aguanta más. El niño no aguanta más. Entonces, yo me acuerdo, yo le dije, ay, por favor, haga lo que tenga que hacer, pero no deje que se muera. No deje que mi bebé se muera. Y ella me dijo, mamá, vamos a intentarlo otra vez. Y volvieron a reanimarlo, a tratar de reanimarlo, pero Josué ya no respondió. Entonces la neonatóloga se vino y nos dijo, mamá, hay que dejarlo ir, hay que dejarlo descansar, él está muy cansado. Todos tenemos una historia que contar. Y al otro día intenté hacer algo que no está bien hacerlo y es intentar como buscar una manera de pensar en otra cosa. Por eso fui al trabajo al día siguiente, tratando o creyendo que podía sacar esa mala noticia haciendo otras cosas, distrayéndome porque sentía que eso me estaba como destruyendo por dentro. Entonces como voy a ir al trabajo, a pensar en otras cosas, pensé que lo podía manejar así. Pero al día siguiente, delante de mis estudiantes me quebré y comencé a llorar delante de ellos. Obviamente pues, bueno, para los que no saben, yo soy docente también y estaba dando clases. Y arrancando clase, sucedió eso. Y me puse a llorar y pues los estudiantes se preocuparon, ¿qué le está pasando al profe? Entonces les pedí disculpas y salí lo más rápido que pude a buscar a la directora y a decirle que no podía dar clase, que no podía trabajar. Y comencé a llorar desconsoladamente. La psicoorientadora también me abordó, la psicóloga, que respirara, me dieron agüita y qué pasaba. Entonces les di la noticia y me miraron tan mal que me sugirieron buscar una segunda opinión médica. Entonces, pues una segunda opinión médica pues no estaba en nuestro presupuesto porque ya hemos gastado el recurso que teníamos. Entonces, el colegio nos ayudó recogieron como una ofrenda, como algo ahí, una recolecta y me dijeron, profe, vaya y busque una segunda opinión médica. Entonces, en medio de ese dolor, pues también
me dio esperanza, ¿no? Vamos a escuchar a ver qué nos dice otra persona. Y entonces ahí llamo a Viviana y le digo, amor, alístate. Ah, bueno, la llamo a ella. Bueno, primero antes de llamarla a ella, llamo a la doctora. Nunca he hablado con esa señora, pero del desespero que tenía, le comento, yo soy el esposo tal, y pasó esto, yo quiero que por favor usted nos agende lo más pronto que pueda, es una urgencia. Y ella dijo, pues vénganse para acá. Y entonces ahí llamo a Viviana y le digo, Viviana no quería salir de la casa, pero la convenzo y le digo, vamos. De pronto, con esa buena esperanza, Ujú. de pronto nos dicen algo diferente y de pronto el médico del día anterior se equivocó. Y entonces la llamo y arrancamos hacia, hacia la segunda opinión. Mm. Y bueno, y ahí llegamos allá. Llegamos allá y no, pues estábamos en la misma situación, ¿no? Ujú. No había un diagnóstico esperanzador. Ella lo único que nos dijo fue, yo les recomiendo que se vayan para la Clínica Colombia en Bogotá, que les hagan allá los exámenes que les tengan que hacer para conocer el diagnóstico bien del bebé, porque aquí no se puede. Entonces nos dijo, si ustedes tienen Sanitas, por la EPS lo pueden hacer. Yo tenía Sanitas, entonces lo que hice fue sacar mi primera cita con el control. Había tenido la primera cita, pero con la enfermera jefe, entonces saqué primera cita con control para que me autorizaran la cita en Bogotá y así agilizamos todo el proceso. Bueno, en todo el proceso vimos a Dios en todo, en eso también vimos a Dios en todo, porque cuando llegamos a ese control estaba la doctora que atendía los controles de maternidad, había sido una alumna de Nelson, del colegio. Entonces ella cuando lo vio, pues le dio mucha alegría, profe, que no sé qué. Entonces, pues ella nos ayudó muchísimo, estuvo orando por nosotros. Entonces, en todo eso uno ve como un consuelo de Dios. Fuimos con la ginecóloga, ella nos autorizó ir con la ginecóloga, fuimos con la ginecóloga. Nos mandaron a una clínica de Bogotá que se llama Medari, creo que se llama Medari. Y llegamos a Bogotá, a Medari. Bueno, otra cosa era que la angustia, porque no sabíamos si el bebé seguía vivo, estaba vivo, porque nos decían que el bebé en cualquier momento podía morir porque estaba muy mal. Ujú. Entonces, y como estaba muy chiquito, todavía no lo sentía. Entonces no sabía, y yo no quería ninguna ecografía porque yo no quería, o sea, no, yo decía, no, esto, no, yo de solamente pensar en la posibilidad de que me tuvieran que inducir un parto, tener un trabajo de parto para que el bebé naciera muerto, o sea, yo de solo pensar en eso yo me martirizaba, yo le decía, Nelson, yo no puedo con eso. Entonces me mandaron para allá y yo me acuerdo que yo entré a esa consulta mal. O sea, mal porque me iban a decir si se escuchaba el corazón del niño o si no. Entonces entré y en esa cita no me dijeron nada. O sea, no me revisaron si el bebé estaba vivo, si seguía vivo o nada. Entonces me dijeron, no, váyase para la Clínica Colombia. Obviamente pues a uno lo mandan con todos los documentos para que miren como la historia clínica. Váyase para la Clínica Colombia, ya oramos todo el día para que nos hicieran una ecografía, todo el día literal. En la primera parte del día nos mandaron una ecografía, entonces fuimos, una ecografía no sino como que te ponen el cosito para escuchar si el bebé todavía tiene latido o no, pues porque de eso depende pues para dónde sigues, si para un parto inducido o si para una ecografía, para mirar cómo está. Yo le decía a Nelson que Josué no me dejó sufrir porque apenas pusieron el cosito, pum, 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 se escuchaba durísimo el corazón de Josué, entonces por donde lo pusieran se escuchaba, yo no tenía el corazón como regado por todos lados. Entonces a mí me volvió el alma al cuerpo cuando yo escuché el corazón que el corazón todavía latía. Entonces de ahí nos bajaron a una ecografía en la noche ya, y en la noche pues nos dijeron, pues el bebé está mal. El bebé está mal, está edematizado, la parte de la nuca tiene mucho líquido, pero la parte del demás, el cuerpo de aquí para abajo ya se había desinflamado. Para nosotros una buena noticia, pero el médico nos decía, no se alegren porque el bebé está mal, o sea, el corazón del bebé está mal. Pero nosotros nos quedamos con la buena noticia de que ya no estaba inflamado todo, sino solamente era la parte del cuello, y nosotros dijimos, bueno, de pronto pues el milagro es progresivo.
Y ahí empezó todo, de ahí para allá empezó un mundo de cosas porque nos mandaron una amniocentesis, nos mandaron un poco de exámenes, había que hacer una amniocentesis, yo tenía miedo porque pues siempre le dicen a uno puede pasar cosas en esa amniocentesis, podemos infectar al bebé, bueno, igual tocaba hacerla, o sea, pues no había mucha opción, tocaba hacerla para saber cuál era realmente la condición del niño. Bueno, en ese momento no sabíamos que era un niño, pero en la amniocentesis, entonces, pues la amniocentesis se trata de que se ponen una jeringa muy grande para atravesar el saquito y sacar líquido amniótico y poderlo analizar. Y en el líquido amniótico, pues, bota todo lo que tenga el bebé, el diagnóstico. Eso nosotros lo hicimos, nos fuimos, estuvimos ahí en Bogotá unos días porque teníamos un viaje para San Andrés. Para San Andrés. Cuando estábamos en San Andrés, nos llegaron los resultados del examen. O sea, habían dicho que se demoraban más, pero no llegaron antes. Y cuando yo miré el examen, obviamente yo no entiendo mucho como el vocabulario médico. Los términos. Entonces, pero algo sí entendí y fue como, bueno, no decía así exactamente, pero yo decía que era positivo para el cromosoma, se me olvidó, 21. Entonces yo le dije a Nelson, el bebé tiene síndrome de Down. Ah, ok. Tenía también, bueno, ahí decía que era XY, o sea, era un niño. Entonces ahí nos enteramos que era un niño en el examen, pero el bebé tenía síndrome de Down. Yo me alegré, yo me alegré de que fuera síndrome de Down. Yo le dije a Nelson, el bebé tiene síndrome de Down, y Nelson sí lo tomó diferente. Nelson estuvo un poco más como en la negación de ese diagnóstico, ¿no? Le mandamos el resultado a la doctora que nos estaba haciendo el proceso. Entonces ella nos leyó el examen, nos dijo, mira, el bebé tiene una cardiopatía muy compleja, tiene síndrome de Down, pues, o sea, lo más importante es lo del corazón. Okay. Yo dije, bueno, solo es síndrome de Down, pueden salir adelante. Yo le decía a Nelson, somos docentes, yo voy a poder apoyarlo en el área del aprendizaje, el lenguaje, de las cosas, y usted lo va a poder apoyar en el área física, en el área de la motricidad fina, de la motricidad gruesa. Entonces yo dije, no, aquí fue, nos organizamos, dijo Nelson, vamos a comprar libros y lo vamos a llevar a terapia, y bueno, o sea, también hicimos muchos planes, ¿no? Después de eso nos tocaba ir todos los meses teníamos que subir a Bogotá a una cosa que se llama junta médica. Entonces la junta médica se trata de que ahí está el neonatólogo o el especialista y mira cómo está todo y te dan un diagnóstico y te vuelven a citar. Entonces la cosa era que el bebé, cada que íbamos, el bebé estaba peor. O sea, cada cita médica el diagnóstico era peor. Y yo salía muy mal de esas citas médicas. Yo le decía a Nelson, si algo le llega a pasar al niño, yo me voy a morir. Yo le decía, yo me voy a morir. Y Nelson también pues se ponía mal. Y porque el médico siempre nos decía, en cualquier momento el bebé puede morir. Porque el corazón del bebé está muy mal, muy mal. El bebé también tenía pie equinovaro, tenía el pie torcidito. Entonces el doctor nos decía que tenía muchas complicaciones, eran muchas cosas. También nos decían, lo más probable es que el bebé muera antes de nacer, entonces usted tiene que estar muy pendiente, ya como estaba más grande, yo ya lo podía sentir, entonces dije, tiene que estar muy pendiente todos los días de que él se mueva, de que usted lo pueda sentir para poder mirar cómo va evolucionando. Si usted un día no lo siente, se tiene que ir rápido por urgencias para hacer todo el proceso. Entonces, nos la pasábamos era de citas en Villavicencio para las ecografías y mirar que todo estuviera bien, cita en Bogotá para esas cosas. Y como una incertidumbre ahí, y así, no sabemos qué va a pasar. Era durísimo. Cada mes que avanzaba pero también era una pequeña victoria. Sí, cada día que pasaba era una victoria. Y yo me acuerdo que yo me levantaba y yo le decía a Josué,
Josué, y él se movía. Entonces yo, ay, qué Dios mío, lindo. Señor, ya me iba y terminaba de arreglarme y de todo. Y me acuerdo que un día en el colegio yo no lo sentía, y con los niños y todo, yo le dije, chito, a ver si lo siento. Y me senté y me sentaba mal y lo incomodaba y todo, y no lo sentía. Ay, Dios mío, eso se siente unas zozobras muy horrible uno vivir eso todos los días. Entonces, y Nelson, usted no lo deja ni dormir, porque él se queda dormido también y él se va a quedar quieto. Y sí, era verdad, o sea, él, y al rato se despertaba y ya, yo lo sentía, pero Empezaba a entonces, moverse. pero ¿cómo sabe uno? Entonces sí. Hay un momento que recuerdo en el medio de esa etapa, es cuando se va a contar a la iglesia y a muchos amigos, pues el tema, ¿no? Y yo recuerdo que también hubo una canción muy lema para ustedes, ¿no? De Bancraft, que todo va a estar bien, ¿no? Yo creo que se convirtió en un himno Sí. de ese proceso. Recuerdo ese día, había mucha gente. Mucha gente había. Eso parecía una campaña evangelística, diríamos nosotros evangélicos. Eh, pero yo creo que a ustedes ahí de alguna manera sintieron el amor del Señor. O sea, Total. el Señor está en medio de nosotros, nos está ayudando. Y creo que Dios también se manifiesta a través de las personas, ¿no? Total. En el proceso, definitivamente vimos a Dios en medio del dolor, de la incertidumbre, lo que hemos hablado, lo que mi esposa ha contado, vimos a Dios en muchas cosas, con doctores. eh, o sea, hay doctores que Dios, o sea, que no, ni siquiera son cristianos, pero Dios los usa y ellos no saben. Y miramos a Dios en medio de los doctores, miramos a Dios a través de las personas. Pasaron muchas cosas durante el proceso, como un día en la calle, yo pensando en todo lo que estaba pasando. Y una vez lo conté en la iglesia, eh, personas de la calle, o sea, personas que iban pasando, no sé qué cara tenía, pero se me acercó un día una señora cristiana y sin conocerme ni nada, me dijo, joven, eh, quiero darte una palabra de parte de Dios en la calle, o sea, Mm, y comenzó a hablarme de parte de Dios, a decirme que Dios me amaba, que Dios estaba conmigo, que tranquilo. Y ya me dijo eso y se fue. Y yo, entonces todas esas cosas vimos a Dios en medio de esa situación. Entonces fue algo muy lindo sentir la presencia de Dios a través del proceso, acompañar. claramente Josué era un niño muy deseado por ustedes y por todos nosotros. Entonces cada avance que pasaba o cada situación se convertía también en una felicidad para nosotros. Y yo recuerdo que aunque seguramente fue un tiempo muy doloroso, también fue un tiempo muy lindo. Porque nosotros también amamos mucho a Josué. Y eso fue un tiempo muy especial también en medio de ello, ¿no? Sí. Hay algo ahí en esa situación cuando porque ya lo que usted estaba nombrando acerca de decirle a la iglesia, cuando le dijimos a la iglesia que había mucha gente, pero en mi corazón, como Vivi lo dijo anteriormente, estaba el tema, a mí me dio muy duro que tuviera el síndrome de Down. Para mí fue como un duelo también de aceptación de esa realidad. Me costó mucho por muchos mitos, por muchas cosas, viéndolo todo mejor. Y también vi a Dios en saber que Dios nos venía preparando desde muchos años antes. Desde muchos años antes. Viviana ha sido docente durante muchos años y en algún momento lo hablamos y tiempo atrás, muchos años atrás, ella había sido docente de niños de síndrome de Down. En mi caso también tuve una experiencia con discapacidad, con algunas cosas, situaciones, pero contar a la iglesia que nuestro hijo tenía síndrome de Down, también lo viví de una manera diferente tal vez a Vivi, porque yo le decía a Vivi el prejuicio de la gente, o sea, el prejuicio, lo que la gente va a decir, sí, Lo van a rechazar, le van a tener lástima, no lo van a tratar igual que los demás niños. Son todas esas cosas que a uno se le vienen a la cabeza, ¿no? Pobrecita esa familia, quién sabe qué hicieron, que les tocó un hijo así. O sea, todas esas cosas que
que uno sabe que la gente piensa. Y cuando nosotros supimos síndrome de Down, pensamos, hay que preparar a la familia, hay que preparar a la iglesia, hay que preparar a los amigos. Y por eso lo hicimos así, por eso quisimos contarles a todos antes de que Josué naciera, que todos estuviéramos preparados para recibirlo con amor, o sea, porque era un niño amado, independientemente del diagnóstico que tuviera. Entonces decidimos hacerlo así, por eso. Lo que Nelson dice de la experiencia que yo tuve con los niños con síndrome de Down, yo siempre le he dicho a él, para mí fue tan bonita esa experiencia que yo me acuerdo que un día llegué a la casa a decirle a mi abuela, y abuelita, cuando yo sea mamá, yo quiero tener un niño con síndrome de Down. Y mi abuela me dijo, usted sí habla, bobadas, usted no sabe ni lo que dice. Pero me acordé de eso, o sea, me acordé de esa experiencia que había tenido en ese momento y que yo dije que yo quería haber tenido un niño con síndrome de Down. Cuando yo supe que era síndrome de Down, yo dije, no, no es nada, o sea, no pasa nada. Vamos a salir adelante. Y una cosa que yo pienso es que Dios podía escoger solamente unos padres como ustedes para que Josué naciera. No sé si Josué se pensara en otro tipo de padres si Josué hubiese nacido. Y Dios escogió a ustedes para que ese nene naciera. Y llega el momento del nacimiento. El momento de que toda mujer siempre tiene el temor, ¿no? Sí. Y Josué hasta donde se era muy grande, ¿no? No, no era tan grande, era un bebé en promedio normal. Entonces, pues digamos, pero entonces siempre estuvo en nuestra mente en Bogotá, iban a ser en Bogotá, entonces era otra cosa. Él, o sea, fue una cosa de locos porque ese día teníamos cita en Bogotá, nos íbamos para Bogotá, ya llevábamos pañales, llevábamos todo listo porque ya estábamos en las 38 semanas. Entonces igual si no estaba listo él, pues me iban a inducir el parto para que naciera. O sea, sí o sí nacía en Bogotá. Pero ese día pues amanecí con las contracciones más seguidas, rompí fuente, entonces el viaje para Bogotá no era viable. Sin embargo, yo estaba como, yo no sé, como en otro mundo, bueno, toda madre primeriza, de pronto inexperta. Yo dije, no, pues yo voy, de pronto me devuelven porque todavía no, entonces me voy para Bogotá, porque yo tenía la obsesión de irme para Bogotá, porque yo dije, pues allá tienen toda mi historia clínica, saben todo cómo es, y aquí no saben nada. Pero no, Josué nació aquí, o sea, yo llegué, ya estaba en 7 dilatación cuando llegué a la clínica, o sea, me dijeron, no, ya no es posible hacerle cesárea, porque para qué le vamos a hacer ese daño si usted ya está adelantadísima. A Josué le pusieron un monitor para saber si él aguantaba el trabajo de parto, porque obviamente ellos también hacen trabajo de parto, entonces necesitaban saber si el corazón de él iba a aguantar el trabajo de parto, entonces hicimos como un simulacro del pujo, de todo esto, para ver si el corazón de él aguantó. Entonces ya, o sea, yo entré como a las 7:30 y a las 9 ya había nacido. No me demoré mucho. Eso sí es una experiencia Tremendo. sí. Y creo que Dios me llevó por un camino, por todo el camino donde yo no quise andar, donde yo voluntariamente no hubiera querido andar, el Señor por ese camino me llevó. Porque con Josué nunca las cosas fueron como las pensamos. Pensamos que iban a nacer en Bogotá, nació en Villavicencio. Pensábamos que iban a nacer por cesárea porque los médicos decían que él no podía nacer por parto natural por el problema que él tenía del corazón. Si llegaba al parto, que no iba a poder nacer por parto natural, pero nació por parto natural. Yo le tenía súper miedo a la canalización, a todo esto, y la verdad ni sentí cuando me canalizaron porque pues obviamente el otro dolor es mayor. Entonces eso de canalizarme, eso era una cosa, cuando me di cuenta estaba canalizada y no supe cómo. Entonces fue toda una experiencia, digamos, de que usted se imagina una cosa y es totalmente lo contrario. Inclusive hasta las fotos. Yo me tomé fotos porque yo quería tener un recuerdo de esto y le dije a mi hermano, tómame las fotos, y nos íbamos a ir para el parque y no, ese día llovió, tocó en la casa, o sea, todo, inclusive todo fue al revés. El día que nació Josué, siento yo que no fue un parto tan traumático, para mí fue una bonita experiencia. Yo le tenía pavor al parto natural, pero creo que Dios hace todo tan perfecto que el cuerpo de la mujer responde al diseño de Dios. Obviamente, no sé, pues que el bebé no venga bien posicionado o una cosa así, pero cuando el bebé viene bien, que se posiciona bien, el parto natural yo digo que es lo mejor que le puede pasar a una mujer. Es una experiencia muy bonita, dura,
pero es muy bonita. A mí me pusieron a Josué acá en el pecho. Estaba morado mi chinito, estaba morado ya. Me lo pusieron acá en el pecho, pues yo me puse a llorar de verlo. Al verlo me puse a llorar y le pedí perdón, le dije, mi amor, perdóneme, casi no puedo, sentía que no iba a poder parirlo. Y me lo quitaron rápido, no lo pude abrazar mucho, lo besé, yo le decía a Nelson, estaba lleno de mantequilla, estaba todo lleno de mantequilla por todos lados, y lo besé y me lo quitaron porque obviamente cuando ya tenían la incubadora acá esperándolo, todo fue muy rápido, apenas nació dijeron, tiene todo lo que pues uno tiene la esperanza hasta el último momento, no, nació y nació bien, nació sin complicaciones, o sea, no sé. Pero no, en el momento que nació, la enfermera dijo, tiene todas las complicaciones que dicen que tenía, todas. Entonces yo dije, bueno, no pasa nada, vamos para adelante. Ya nació, decían que no podía nacer y nació. Ya hay un milagro. Sí, para mí era el milagro más grande. Para mí era el milagro más grande porque yo le pedía al Señor llorando en el baño, todos los días yo le decía, Señor, no permitas que el bebé muera en el vientre, déjame conocerlo, yo lo quiero ver, yo lo quiero alzar, yo lo quiero conocer, déjame verlo, déjame alzarlo, déjame. Y ese fue el milagro más grande. En el camino hubo muchos milagros, pero ese fue para mí el milagro que me marcó, que Josué nació vivo. Y ahí estaba, o sea, era realidad. Yo ni siquiera podía creer, yo estaba en shock, que ya había nacido, que yo había podido, que nació un parto natural. Se lo llevaron para la incubadora y yo ya no lo pude ver más ese día. Él nació a las 9:10 de la mañana y yo ese día ya no lo vi más. Ese día lo vio Nelson. ¿Y qué sintió el Citón cuando vio al nene? Lo miré diferente a los bebés normal que había visto. Pero la verdad lo miré hermoso. O sea, esa es una experiencia rara, porque tiene unas características diferentes, pero a los ojos de un padre, sus hijos son hermosos. Y esa fue la experiencia que tuve, me quedé contemplándolo, mirándole su cuerpito, mirándole su pie quinovaro, sus uñitas, su cuerpo como tal, y le daba gracias a Dios. Y creo que después al otro día fue Viviana a verlo. Y yo no sé qué cara siempre estaba haciendo en todo ese proceso, pero era una cara de felicidad en ese momento de verlo por primera vez. Que la doctora o una de las enfermeras le dijo... El señor que estuvo ayer era el papá, ¿cierto? ¿Que son igualitos? Dijo, sí, se parecen, pero dijo no porque, o sea, como él miraba a ese bebé, con tanto amor que lo miraba, seguramente era el papá, porque ella decía, las mamás aceptan a sus hijos como son, pero todos los papás no hacen eso. Entonces ella decía, pero ese papá lloraba viendo a ese bebé. Yo le decía, pues igual solamente iban a entrar al papá, entonces era el papá. Y creo que ustedes también como que valoraron muchos esos pequeños detallitos. Por ejemplo, verle su manito y poderlo tocar, poderlo de pronto en algún momento cargar, que para un papá en unas condiciones, digamos, normales, como que es normal. Pero para ustedes cada detalle, me imagino que en medio de ese proceso era demasiado amor, ¿no? Demasiado valioso. En la UCI aquí en Villavicencio fue una experiencia muy dura para mí, muy, muy dura, muy difícil. Siento que las mamás que estamos ahí en una UCI no la estamos pasando bien. Todas estamos pasando por un momento difícil. Y las enfermeras les hace falta como tanta empatía, como tanto ponerse en el lugar de la otra persona. Yo no podía tocar a mi bebé, yo abría el cosito así, cuando nadie me estaba mirando, la ventanita para poderlo tocar, porque yo no lo podía, no lo puede tocar mamá, entonces uno cierra la ventanita y todas podían amamantar a su bebé, a mí no me salía leche, yo decía todas le dejan leche a su bebé, yo me acuerdo que un día salí devastada de allá, atacada llorando, yo le decía a Nelson, todas le dejan leche a su bebé, yo no puedo dejar leche a mi bebé. A mi bebé le están dando leche de fórmula y yo, o sea, yo producía leche, pero mis senos los conductos estaban como obstruidos, estaban como congelados, entonces no podía. Y bueno, después aprendí y pude hacerlo. Pero al principio fue muy difícil eso, yo no lo podía cargar, pues todas lo cargaban, estaban como en su plan canguro con su bebé, yo no lo podía cargar, era una cosa muy difícil. Inclusive Nelson en una ocasión le dijo al neonatólogo,
déjenla cargar al bebé, porque yo salía mal, porque yo no lo podía tocar, yo no lo podía cargar, yo solamente lo podía ver, y yo le grababa videos a Nelson porque a Nelson no lo dejaban entrar, entonces era una situación muy difícil. Tocaba estar allá de 8 a 9, de 11 a 12 y de 5 a 6, todos los días. Domingos, sábados, todos los días tocaba estar allá a esa hora. Entonces, pero era difícil porque en una hora y no, usted no podía hacer nada con su bebé, y más yo, porque él estaba conectado a muchas cosas, entonces no me lo dejaban cargar. Y pues Josué tampoco colaboró porque el único día que dijeron, sí, bueno, mamá me lo va a ayudar a cargar un ratico mientras que yo le cambio la cama. Solamente Dios sabe la alegría que uno siente cuando uno puede cargar a su bebé, si nomás uno lo siente con un sobrino, el día que llega el sobrino a la casa por primera vez, si uno lo puede cargar, eso es una cosa que no se puede describir. Pues con un hijo es otro nivel. Y yo me senté y me lo pusieron y él de una vez empezó a saturarse. Entonces, no, o sea, no lo pude tener mucho tiempo. Y yo, cálmese, mi amor. No, él empezó a saturarse, entonces rápido me lo quitaron y lo pusieron ahí. Y así fueron muchas cosas. Y una vez me vieron tan mal, pero tan mal. O sea, yo de verdad estaba tan mal allá adentro que me lo dejaron cargar. O sea, tan mal me vieron que lo sacaron y me lo dejaron tener 10 minutos cargado. Era una situación muy, muy difícil acá en Villavicencio, muy difícil porque no lo podía ver, entonces los papás afuera no tienen como ese... Nelson decía algo, y es que la sociedad a veces dice que los hombres son como muy indiferentes al proceso con sus hijos, pero pues es que todo empieza desde acá, desde esa parte médica que tampoco los involucra. Es como si el hijo solamente fuera de la mamá. Inclusive está marcado con hijo de Viviana Bernate, o sea, no tiene papá, es hijo de Viviana Bernate hasta que tenga registro civil. Entonces, por lo menos debería decir hijo de Viviana Bernate y Nelson Polanía, porque es hijo de los dos, pero no. Entonces, todo eso les excluye, ¿no? Excluye al hombre de ese proceso de formación, de acompañamiento, de estar ahí. Y se toma la decisión ya posteriormente, pues por el diagnóstico de José, de enviarlo a Bogotá, ¿no? Se toma esa decisión, menos en un hospital especializado o que tenga un poco más de avance y demás. ¿Y cómo fue ese tiempo en Bogotá? ¿Cómo transcurrió esos días? ¿Yo? Sí. Pues difícil, pero íbamos con una esperanza. Dijimos, vamos para Bogotá, allá saben qué hacer. Allá saben qué hacer con él, lo van a operar y asunto resuelto. O sea, nosotros íbamos a esperar que le hicieran los exámenes a Josué que tenían que hacerle, lo iban a operar del corazón, íbamos a esperar que se recuperara y nos veníamos a casa con Josué. Amor, una de las cosas bonitas también fue que Dios nos rodeó de muchas personas y una de esas personas fue más papás con hijos con síndrome de Down que habían pasado por el proceso ya. Dios nos colocó a muchas personas, como le hemos dicho antes, y una de esas fue por mi trabajo, conocer a unas personas que lideran una fundación con niños de síndrome de Down en Villavicencio. Entonces, escucharlos a ellos acerca de los planes de Dios, eran cristianos también, y de lo que estos niños y niñas son tan valientes, tan fuertes, aferrados a la vida. Entonces, todas estas cosas nos llenan el corazón como de esperanza. Entonces, íbamos, como Vivi lo dice, a Bogotá también con esa expectativa de que no, él va a salir adelante, se va a operar, le van a hacer la operación y vamos con toda. A la mayoría de niños con síndrome de Down les hacen una operación del corazón. Entonces nosotros decíamos, bueno, es una operación más, es un niño más en ese sentido, ¿no? Es un niño más que le van a hacer una operación del corazón. Conocemos muchos casos de niños que han salido bien, entonces pues Josué va a salir bien. Pero pues resulta que no era como lo imaginábamos, no era como lo pensábamos, no era tan fácil como lo pensábamos, porque pues Josué tenía un problema muy grave del corazón, no era el problema común de los niños de síndrome de Down, sino era un problema mayor. Y ese problema le generó otros problemas. Entonces a él tocaba drenarle los pulmones, se le llenaban de agua, no podía respirar. Y fueron muchas cosas, muchas complicaciones en el camino. Ver un hijo llorando de dolor tan chiquito, o sea, eso era algo que a nosotros nos partía. Yo me acuerdo que una vez nos fuimos para la capilla de la clínica a orar, y ese día yo le digo a Nelson, ese día
Nelson oraba y le decía al Señor, ya no más, ya no deje que sufra más, por favor, o sea, haz algo, o sánalo, llévatelo, pero ya no deje que sufra más. Y yo le decía a Nelson, ¿cómo puedo orar así? O sea, yo no le decía a él en el momento porque él estaba orando, pero yo no podía orar de escucharlo orar. Y bueno, tal vez yo era egoísta, ¿no? Porque sí, el bebé estaba sufriendo. Y yo decía, pero ¿por qué no puedo orar por un milagro? ¿Por qué no puede orar pidiéndole al Señor que lo sane, que lo saque de esto? Porque tiene que orar así como llévatelo, si no lo vas a sanar, llévatelo. Pero obviamente la oración de Nelson era muchísimo más consciente que la mía. Sí, digamos que su corazón estaba mucho más preparado que el mío para enfrentar una cosa, un desenlace mal. Entonces no me sentía bien. Y cuando Nelson oraba así, yo como que lo odiaba. Yo decía, ¿cómo puede orar así? ¿Cómo puede orar así? O sea, porque yo no podía. Esas palabras no me podían salir a mí, no me fluía. Y fueron muchas cosas difíciles, muchas autorizaciones que tocaba firmar con miedo, muchas cosas que nos decían firmen, pero puede pasar esto y nosotros no queríamos, pero era la única opción que había. Entonces, siento que fue mucha presión, en Bogotá fueron muchas experiencias. Sentíamos que a Josué lo amaban mucho y sentíamos el amor de Dios. En el trato humano que tuvimos en Bogotá fue supremamente diferente. Pues Nelson ya era una parte activa, Nelson podía entrar, Nelson podía estar todo el día ya si quería, sentado al pie del bebé, escuchando el diagnóstico cuando hacen, escuchando cómo va él. Todos los días nos daban reporte a los dos, entonces era diferente, eso era diferente. Hubo días más difíciles que otros. Hubo días que nos llamaban, yo me acuerdo que un día íbamos subiendo las escaleras y empezaron por el micrófono a llamar, hijo de Viviana Bernati, pues yo subí corriendo y la enfermera la doctora, la pediatra me estaba esperando, no, tranquila mamá, es para que firme un autorizo, y yo ya tenía el corazón en la mano. Y todos los días entrabas a la clínica con una zozobra de no encontrarlo, o sea, era horrible de que no estuviera. Yo me acuerdo que mientras nos registrábamos, yo siempre me asomaba a ver si la camilla estaba, si la cuna estaba, si todo estaba bien, porque era feo. Una vez lo estubaron, le quitaron el tubo y nosotros quedamos como, o sea, va avanzando, le quitaron el tubo, lo dejaron sin el tubo, le pusieron máscara y para que él pudiera respirar, y así estuvo como 2 días, pero el tercer día que llegamos otra vez estaba entubado. Entonces como que esas cosas eran unos altibajos muy terribles. Muy difíciles. ¿Y cómo asumen la noticia? ¿Cómo llega ese momento donde ya pues Josué ya partió con el Señor? Yo creo que ese fue el segundo día más difícil de mi vida. El primero fue el día que yo recibí el de la ecografía. Ese día fue muy difícil, pero ese día nosotros tuvimos que enfrentarnos a algo que no queríamos hacer, y era firmar para que le hicieran una resonancia. Sí, era una resonancia. Era una resonancia. Y el anestesiólogo no quería que se la hiciéramos. Él nos decía, el bebé no va a aguantar, el bebé está muy mal, y él iba, o sea, él estaba muy preocupado. Él miraba y él decía, es que el niño está mal, el niño no va a aguantar. Y los pediatras nos decían, no tenemos otra opción, tenemos que hacérsela porque no sabemos qué más hacer con él no está avanzando, él no está respondiendo. Y si no le hacemos eso, no sabemos qué más hacer con él. Esa resonancia era para saber si había algo en el cerebro que le impidiera a él progresar. Y yo le decía a Nelson, ¿qué tal que le encuentren algo en el cerebro? Porque yo me acuerdo que en el trabajo de parto no le dicen, mamá, si usted no respira bien, él puede tener un daño cerebral. Yo me acordaba de eso. Entonces yo decía, si él tiene algo en el cerebro, fue mi culpa en mi trabajo de parto. Pero entonces finalmente nos tocó firmar eso que no queríamos firmar. Para mí ese día fue muy doloroso firmarlo. Y al otro día teníamos la resonancia magnética, allá adentro, eso era todo el mundo encima de él. Él era el bebé más crítico que había en la UCI, era el bebé más grande también, tenía 2 meses, iba a cumplir 2 mesecitos, y pues los otros bebés eran recién nacidos.
Entonces ese día, bueno, se acomodó todas las cosas, bajamos, todo salió bien, o sea, salió de la resonancia magnética más larga y nosotros afuera orando, Dios mío, con una angustia terrible, y cuando salió el anestesiólogo nos dijo, salió bien, aguantó, porque él se podía quedar adentro, aguantó. Entonces yo, uy, no me volvió el alma al cuerpo, seguía otra. Lo llevaron a la otra era más cortica, todo salió bien, mamá, el bebé aguantó. Y la alegría esperanza. que sentimos, yo le decía a Nelson, si el bebé si el bebé puede con esto, el bebé va a salir adelante. O sea, yo me fui re feliz ese día para la casa. Y cuando subimos con él, la alegría de todos como lo recibieron allá arriba fue algo muy bonito. Todas las enfermeras aplaudían, lo recibían, le daban besitos, ¿cierto? Eso fue lindo. Ese día. Y esperamos a que se despertara, pero no se despertó. Estaba dormido por la anestesia. Entonces dijimos, bueno, no se despertó. Mañana venimos, y la doctora nos dijo, es normal que él no se despierte todavía. Y al otro día, pues yo le decía a Nelson, cuando yo me estaba bañando, yo sentí que algo, como un frío, me recorrió por el cuerpo. Y era esa sensación de que algo no está bien, o sea, no sé por qué, pero de un momento a otro yo sentí, Josué no se despertó. O sea, Josué no se, yo sabía que no se había despertado, pero era como un momento de como caer en cuenta. Josué no se despertó. Y ese día yo me fui con un miedo para la clínica, pero cuando llegué lo tenían sentadito, o sea, así, sentadito, lo estaban bañando, lo estaban peinando, le estaban poniendo un poco de cosas y bueno, lo estaban consintiendo. Entonces, pero yo le dije a Nelson, desde que yo lo vi, yo le dije, yo veo al niño mal. Yo veo al niño mal porque el niño está desgonzado. O sea, estaba así como muy caído. Entonces yo le dije, yo lo veo mal, pero de todas maneras, uno como que no, trata de no pensar mucho en eso, ¿no? Normal. Y yo les decía, ya no se ha despertado desde anoche, no se ha despertado de la anestesia. Ya no es normal, me parecía a mí, ¿no? Ese día me dijeron, ¿quiere cargarlo? Yo lo cargué poquitas veces allá porque era mucho protocolo para cargarlo. ¿Quiere cargarlo? Yo le dije, claro, yo siempre que decía quiero cargarlo, a mí se me dormía el brazo cargándolo, pero me senté, me acomodaron todo, me senté con él y yo miraba a Josué mal, o sea, mal era que él no reaccionaba y pues por lo general él estaba despierto, o sea, él lo miraba a uno y cositas así y le cogía a uno el dedito, pues ellos en su reflejo y él no me apretaban, una... Y Nelson, y yo lo tuve un rato y me estaba angustiando porque pues, el bebé no reaccionaba bien. Yo sabía que estaba vivo, pues estaba conectado a todo. Y el bebé sí trataba como de mover la manito, cositas así, pero era como si estuviera muy débil. Y Josué, entonces yo le decía a la enfermera, yo creo que él está cansado conmigo, yo creo que toca acostarlo. Y yo le digo a Nelson, yo creo que ellas todas sabían, obviamente en su experiencia, saben cuál es el desenlace de un bebé. Porque ese día me dijeron, no, mamá, él está bien con usted. Déjelo ahí otro ratico que él está feliz ahí con usted. Yo lo tuve otro rato, pero yo estaba muy angustiada, la verdad. Yo estaba muy angustiada, entonces, bueno, después me lo quitaron, lo pusieron, y Nelson me dijo, vamos a almorzar. Yo le dije, yo no tengo hambre. O sea, yo no he podido comer. Yo bajé y me puse a llorar. Y Nelson me dijo, ¿qué quiere comer? Yo le dije, yo no quiero nada, yo quiero esa Josué bien, porque Josué yo no lo veo bien. Ese día antes, como 2 horas antes, falleció una bebé que estaba como a 2 cunas de Josué. Y pues la mamá, pues se imaginará, ¿no? Como esa escena es horrible. Entonces yo le decía a Nelson, ay, no sé, pero ninguna mamá debería pasar por esto. No deberíamos pasar por esto. Y yo le di la espalda, pues, porque estaba ella expuesta, ¿no? Yo le di la espalda y cogí a Josué y yo le decía, Dios mío, ninguna mamá debería pasar por esto. Y pues lo encierran a uno como en un cubículo para que uno pueda pues tener su momento de duelo ahí. Y ese día pues estábamos los dos ahí y Josué empezó, y cuando hubo un momento que bajamos y subimos y Josué estaban todos encima de él. Entonces, ¿qué pasa? No, que se está bajando mucho. Y cuando Josué ya empezó a bajar más, la pediatra nos llamó y nos dijo, mamá, nos dijo los dos, ven, papás, vamos a hacer el último intento por reanimarlo, porque ya lo estaban reanimando. Pero el niño no aguanta más. Entonces, yo me acuerdo, yo le dije, ay, por favor,
por favor haga lo que tenga que hacer, pero no deje que se muera. No deje que mi bebé se muera. Y ella me dijo, mamá, vamos a intentarlo otra vez. Y volvieron a reanimarlo, a tratar de reanimarlo, pero Josué ya no respondió. Entonces la neonatóloga se vino y nos dijo, mamá, hay que dejarlo ir, hay que dejarlo descansar, él está muy cansado. Y hasta el último momento de verdad vi la mano de Dios en todo. Yo en ese momento no entendí nada de lo que Dios estaba haciendo. Yo le decía a Nelson, yo no entiendo por qué. Yo decía, porque Dios jugó con mis sentimientos así. Esperamos un bebé tanto tiempo. ¿Por qué nos permitió ser papás si no lo iba a quitar? Pero y peleé mucho con Dios. Peleé mucho con Dios porque no entendía lo que estaba haciendo. Confieso, no entiendo ahora lo que estaba haciendo, no entiendo lo que hizo, pero digamos que de alguna manera sí me he podido someter como a su voluntad, ¿no? A entender. Lo que sí entiendo es que sus planes son mejores que los míos. Eso lo entiendo y lo tengo claro. Ese día, cuando Josué falleció, también fue algo muy lindo en el sentido de que los neonatólogos vinieron y yo digo que es Dios porque yo acababa de ver cómo era el trato con la mamá que acababa de perder a su niña. Que a ella la dejaron encerradita ahí haciendo su duelo y eso, pero cuando Josué falleció era un desfile de enfermeras que venían a despedirse de él, a darle besos, a despedirse, las neonatólogas, ¿cierto, amor? Todos los doctores venían a despedirse de él. Estaba cansado, mamá me decía, estaba cansadito ya. Y nos lo dejaron tener mucho tiempo. O sea, lo tuve cargado mucho tiempo. Después de que falleció, lo primero que les dije fue, por favor, quítenle todos los tubos, que yo lo quiero cargar bien. Yo lo quiero cargar bien, por favor, quítenle todo. Eso fue lo que ellos hicieron. Ellos le quitaron todo, yo lo cargué. Lo tuve mucho tiempo cargado, no me lo quitaron. Fue mucho tiempo. Inclusive mi hermano Charles me llamó en ese momento y yo estaba hablando con él por teléfono y yo lo tenía cargado. Y pues Nelson estaba allá. Lo único que le dije a Nelson fue, yo me quiero ir ya para Villao, yo me quiero ir para mi casa, yo no quiero estar más aquí, yo no quiero estar más aquí. Entonces, pues, siento que Nelson de alguna manera tuvo que suprimir tanto su dolor para suplirme a mí en muchas cosas, ¿sí? Entonces él empezó a llamar, a hacer toda la gestión de la funeraria, de todo, para poder llevar al niño ese mismo día para Villavicencio. Entonces eso fue también algo tenaz. El proceso para volver a Villavicencio, digamos que fue rápido porque pues Nelson también agilizó muchas cosas. Obviamente hubo mucho apoyo pues de la iglesia, de amigos, del trabajo para poder volver a Villavicencio. La funeraria recogió al niño en la noche, entonces se vino adelante con él y nosotros después en bus. Y llegar a la casa fue otro proceso difícil, ¿no? Porque pues es llegar a la casa, encontrar las cosas que teníamos preparadas para él, saber que teníamos que alistar la ropa para enterrarlo. Eso fue difícil. Llegamos a la casa en la madrugada, llegamos muy mal, Nelson también estaba muy mal, yo estaba muy mal. Al otro día teníamos que ir temprano a la funeraria para llevar la ropa del niño, poderlo organizar y pues en la tarde poder ir todos a la funeraria. Yo siento que en la funeraria yo estuve más tranquila. Nelson también ya estuvo más tranquilo. Cuando llegaron las personas, pues de pronto esperaban encontrarnos peor. Uh-huh. No nos encontraron tan mal. Pero es que yo creo que todo es un proceso, ¿no? También como de uno ir asimilando muchas cosas. Hace más de un mes que no los veíamos a todos. Era entre una alegría y una tristeza encontrarnos así.
volver así con el niño pues en un cajón, que no era la idea de volver a casa así, volver a ver a mi mamá, a mi familia, volver Nelson a ver a su familia, era ver a mi hermano, que era el que estaba aquí, a mi hermano más afectado, todo el mundo estaba como, y yo me sentía como, no sabía cómo reaccionar al dolor de las personas, pero hoy le digo a Nelson, yo vi en el dolor de las personas el amor de Dios también, porque vi que no estoy sola en esto, vi que había gente que amaba a Josué, vi que había gente que nos amaba a nosotros, vi que había gente que no, o sea, amigos que nos amaban y que estaban llorando y que estaban sufriendo con nosotros, porque yo los vi sufrir con nosotros, entonces nos sentimos acompañados en ese sentido. Y pues al otro día en el funeral, en la ceremonia que se hizo en la iglesia, o sea, a mí no se me olvida, yo le decía en eso, no sé cómo organizaron, cuándo organizaron eso, pero me pareció tan lindo, tan bonito, que para mí fue un detalle muy lindo, muy bonito, que de pronto uno en el momento uno no lo dice o uno no agradece, porque uno está como encerrado en su dolor, pero sí lo tengo presente en mi corazón, o sea, cómo organizaron la iglesia, cómo pusieron los globos, cómo pusieron portarretratos con las fotos, eso me pareció un detalle muy, muy lindo, muy hermoso. Fue muy lindo. Y en la funeraria yo recuerdo que eso estaba demasiado lleno. Y alguien, no sé quién, llegó, dijo, nos metieron primero en una capilla muy pequeña. Sí. Y alguien dijo, yo como que pongo el dinero, pero por favor no nos hagamos ahí. Llevémonos a un lugar mucho más grande, y nos acomodaron ya en un lugar mucho más grande y demás. Yo ese día también estaba muerto del miedo, porque ese día el pastor no podía estar, porque estaba atendiendo a su mamá también, que estaba hospitalizada. Entonces me dijeron, no, pues usted hágale usted. Y yo también tenía mucho dolor. Pero también como ministrar en un momento en medio del dolor. Pero también fue un tiempo muy lindo. Cuando decíamos, bueno, vamos a orar en este momento, escuchaba uno muchas voces orando. Y lo que yo sentía ahí era que en medio de las oraciones Dios nos estaba fortaleciendo a todos, los estaba fortaleciendo a ustedes y demás. Al otro día, lo que usted dice, Vivi, fue una de las ceremonias donde yo he estado más lindas que pudimos haber asistido, y la gente llena de amor, llena de amor. Obviamente después de ahí vamos al cementerio. Fue un momento difícil, pero yo tengo unas imágenes, mucha gente llevaba globos, Sí. y la gente bota los globos, y fue una escena muy linda también. Y yo creo que si hay algo que puedo decir en ese tiempo, es que José tuvo tanta dignidad y tanto amor de la gente, que hasta en eso se notó. Hasta en eso se notó. Y yo siempre le he dicho al Señor, ¿por qué en ese momento yo? O sea, yo no sentía que yo estaba capacitado para eso. Pero también tuve el privilegio, puedo decirlo. Ustedes fueron mis mentores de niño, de adolescente. Y poder también estar en una etapa tan compleja, para mí también fue un privilegio poderlo hacer. Llega el momento del duelo. Llegan los días, llegan las horas. Al comienzo no estaba muy rodeado, pero después, por lo natural, uno empieza a estar más solito. Sí. ¿Cómo vivieron ustedes el proceso del duelo? Es uno de los momentos, digamos, mucho silencio en la casa, en el hogar, al interior del hogar. Porque las noches, sí, pues yo le decía a Vivi que yo traté de manejar el duelo. O sea, uno a veces intenta hacer cosas como para no vivir el proceso bien del duelo. Y yo tengo algo, y es que a veces quise desviarme, digamos, no enfocarme en el dolor, sino mantener ocupado. Así intenté vivir el duelo. Inclusive, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero yo a la semana estaba en un retiro de adolescentes.
Mm, Y yo asistí a ese retiro de adolescentes, pero yo le decía, "Baby, yo estaba en modo automático, pero todo, y intentaba ocuparme, o sea, me gustaba llegar en las noches, y ahí, bueno, era el momento de llorar juntos y todo, pero yo en el día quería estar ocupado porque no quería, pues, pensar en eso. Entonces, eso fue una manera no saludable. Con el tiempo me di cuenta y lo hablamos. Pero en esa primera etapa hablo por mí, era estar ocupado, estar haciendo cosas en donde me puedo meter, hacer cosas en la iglesia, hacer cosas bueno, con los jóvenes, no paré. En el trabajo, bueno, intentaba hacer, o sea, mm, como no pensar tanto en eso. Eso fue como o sea, aparte del Señor, mi refugio también fue como de actividades. ¿Ya? Pero, pero un día, hablando con Vivi, eh, dijimos, no, no así, no lo manejemos así. O ella me hizo la observación, no, si hay que llorar, lloré. ujú. Y bueno, y es que ese tema, Mao, es tan complejo porque uno no sabe cuánto tiempo. O sea, uno piensa que un mes, dos Mm, meses, 3 meses, pero a veces eh, no pueden pasar mucho más tiempo del que, o sea, uno no sabe cuánto tiempo. ujú. Pero, pero creo que la pregunta concreta o la respuesta concreta es con el Señor y juntos los dos ha sido eh, lo mejor. O sea, hablando, llorando, acompañándonos, hablando de nuestros miedos, temores, frustraciones. No era con el activismo, era, era los dos. Creo que ha sido una de las claves. Y a veces todavía nos sentamos, ¿no? Y todavía lloramos y todavía, eh, pero, y, y sentimos el amor de Dios ahí. ¿Qué le dirían a ustedes hoy a papás que quizás pasan por una situación así y sienten que ya no hay esperanza? ¿Qué le dirían a ustedes en esta noche que estamos? Y que si de pronto los están escuchando ustedes algo directamente de parte del Señor, le dijeran a ellos. ¿Qué les podrían decir ustedes? Responde tú. Ah. Pues yo creo que si hay algo que le podemos decir es que no están solos. Em, que definitivamente para salir de ese uno se siente como en un hueco de tristeza y Mm, que realmente cuando uno está pasando por un duelo uno siente que uno no va a salir de ahí nunca. Em, Llorar es bueno. A ujú, veces la gente le dice a uno no llore, no llore, mm, pero es lo único que uno puede hacer, llorar. Entonces llorar es saludable y yo siento que hay que llorarlo. Hay que llorarlo, hay que aceptar el proceso por el que está viviendo, por el que está pasando. Pero definitivamente lo único que lo puede sacar a uno de ahí es la paz del Señor, o sea, paz, paz. Y era mi única oración. Yo no podía orar otra cosa. Si yo le decía al Señor, dame paz, dame paz, dame paz, dame paz, y era mi única oración. Y recuerdo que en ese tiempo, en ese proceso de duelo, le dije a Andrei, le escribí, le dije, a mí póngame a cantar. A mí póngame a cantar porque si yo no hago nada, yo ahí sí me voy a enloquecer. Y además era como mi manera de decirle al Señor, y siempre lo veo así, este es mi momento de mostrarte que te amo, que no es por lo que tú me das, sino también cuando tú me quitas. Que las veces que yo te he dicho que cuentes conmigo, es de verdad cuenta conmigo, aún en medio de mi dolor y que no entiendo qué pasó, cuenta conmigo. Y siempre dije, Dios me ha mostrado que me ama, este es mi momento de mostrarle que yo estoy firme con Él y que yo también lo amo a pesar de cómo me siento. ¿Cómo poder pasar por un momento de esto? Yo creo que agarrado de la mano de Dios. Yo pienso que no hay otra manera de salir de esto porque literalmente uno siente que se muere. ujú. Uno siente que se muere y uno siente que como que no hay esperanza, pero en el Señor uno siempre encuentra descanso y esperanza.
Y siempre lo he dicho varias veces cuando estoy cantando o cuando estoy en las reuniones con mis amigos. He dicho que no hay manera de conocer al Dios que consuela si no es en un momento de dolor. Entonces, en este momento conocí al Señor en otras facetas. En el Señor que cuando yo pensé que no podía salir, Él me sacó. Y lo único que nos puede sacar de un momento de esto es agarrados de la mano del Señor. Porque si no, nos enloquecemos del dolor. Qué lindo. Yo recuerdo que posteriormente hizo un congreso en la iglesia o algo así. Y Diana cantó. Y hay una presencia de Dios en medio porque Dios estaba ministrando los corazones a través de su vida. Y a veces uno nunca va a entender por qué uno pasa. Pero cuando su merced dice, póngame a cantar porque ahora le quiero demostrar. Todos los que veíamos eso, estábamos viendo lo mismo que usted acaba de decir eso. Viviana le está demostrando verdaderamente al Señor que le ama por lo que Él es, no por lo que Él me da. Y eso era un tiempo muy bonito. Y también cada vez que tiene la posibilidad de ministrar en la iglesia, Dios la usa de gran manera y demás. El Citón, ¿qué pregunta le gustaría que le hicieran que quizás no le han hecho en todo este proceso? ¿Qué le enseñó todo este proceso de Josué? ¿Qué le enseñó Josué? Normalmente frente a estas situaciones de muerte, de enfermedad, a veces las personas miran lo malo, pero con Dios uno ve enseñanzas, ve su mano, ve su poder, ve su amor. Entonces, algo del proceso del duelo, perdón que me retroceda como al tema, es que una manera también de vivirlo es que uno cuenta con un Dios que lo entiende y que uno puede expresarle sus emociones y que Él no lo va a juzgar, que Él no lo va a criticar, que Él no lo va a condenar, sino es ese Dios que se hizo hombre también y que sufrió y que en medio de su vivencia nos puede entender el sufrimiento nuestro. Entonces tenemos toda la confianza de expresarle nuestras luchas, lo que pensamos, lo que sentimos. Y entonces una de las maneras bueno, es desahogándonos con Dios, ¿sí? Y a veces uno se siente como el salmista de que estamos haciendo tiempo con Dios, que no, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado solo? ¿Por qué bueno, todas las cosas. Pero el salmista dice algo lindo y es que transforma todas esas emociones, las transforma con un texto al final, ¿no? Que dice, pero el acercarme a ti me ha hecho bien. Entrar en tu santuario me ha enseñado. Entonces, la comunión con Dios en medio del proceso, un proceso como estos, es alentador, es esperanzador, se convierte en algo muy lindo, donde Dios le enseña a uno cosas y ahora sí responde a la pregunta, ¿qué enseña Josué? Entonces uno comienza a preguntarle a Dios, muéstrame qué con Josué. Que con José no era nuestro final, definitivamente no era como lo queríamos, pero era tu final y tu final es mejor que nuestro final, definitivamente. Entonces, muchas cosas, muchas cosas. Josué nos enseñó a ver el Dios que consuela, pero también en medio de todo el Dios que provee. Dios Jireh. El Señor Jehová Jireh, sí. En todo el proceso de Bogotá, el arriendo, la alimentación, los gastos, todo vimos, se nos fue mucho dinero. Y eso fue increíble, cómo Dios nos sustentó. Cómo Dios, o sea, estábamos enfocados en algo y no teníamos que, o sea, imagínense para allá en Bogotá y sin un peso en el bolsillo. Pero no, Dios tocando gente, no, gente que ni siquiera
tenemos una relación estrecha, Ujú. pero nos daban, nos sustentaban y yo le decía, Viveras se preocupaba, amor, y el arriendo, amor, y el Villavicencio y los recibos, y tranquila, amor, Dios está, no se preocupe, estamos aquí con Josué y Dios está orando. Eso es algo muy lindo. Entonces, ver otra enseñanza nos dio Josué es definitivamente aprender a valorar, como su merced lo decía en algún momento, lo pequeño, el toque, el tocar a nuestro hijo, el poderlo tocar, el poderlo alzar, así sea unos segundos, el poderlo ver, el poder ver el amor de las personas, el poderlo tener 2 meses. Entonces, como que José nos enseñó a valorar lo que a veces uno no valora por los afanes y por las cosas. Entonces, esas pequeñas cositas nos enseñó Josué, como a valorar eso. Valorar. ¿Qué me enseñó Josué? ¿Qué nos enseñó Josué? El valor de ser papás. Sentir el dolor de un papá. Aunque fue poquito, pero lo experimentamos. Y agradecidos con Dios. Sí, decidimos ser agradecidos y no ser amargados. Decidimos ser agradecidos y no vivir frustrados. Decidimos ser agradecidos y no vivir reclamando y renegando a Dios. Decidimos ser agradecidos y adorarlo y no estar, digamos, como en alejarnos de Él, Ujú. pelear con Él. Entonces, Josué me enseñó a ser más sensible frente a la necesidad, eh, frente a la necesidad de entender a los papás que tienen hijos con alguna discapacidad. Ujú. Me enseñó eso, La empatía. la empatía frente a eso, y no solamente con niños que tienen alguna condición, síndrome de Down, sino yo miro un niño con alguna discapacidad o con algo y Viviana sabe que mi corazón se derrite. Y a veces me quedo mirándolos tanto que Viviana, o miro la familia y Viviana me dicen, amor, disimula un poquito. Y a veces digo, sí, porque el papá puede estar pensando lo que yo pensé en algún momento. Me están diciendo, ay, qué lástima esta familia. Entonces, pero no, lo que estoy diciendo es, o sea, como orando, como deseándole lo mejor. Bueno, y también, hasta inclusive hemos hablado de pronto Dios por ahí nos quiera también de pronto el día de mañana o en algún momento poder enfocarnos. No sabemos qué Dios tiene, pero sí ha generado como una empatía frente a eso. Antes no mirábamos casi niños con síndrome de Down, pero después de eso, miramos mucho. No hay una salida a algún lugar donde miremos a un niño, donde nos falte ver un niño con síndrome de Down, y eso no lo mirábamos antes. Entonces José nos enseñó a ver lo que antes no veíamos. Son más visibles para Son nosotros. más visibles para nosotros siempre, y eso genera una sensibilidad en todo, en la iglesia, prepararnos. Yo sé y he escuchado casos de que hay familias que tienen niños o personas con síndrome de Down y a veces no la llevan a una iglesia Ujú. porque dicen, ¿para qué los llevo si allá no los van a, o sea, O él no va a aprender. él no va a aprender? Sí, digamos, entonces como iglesia, hasta como iglesia debemos de crecer en esas áreas. Muchas iglesias inclusive no tienen como, por ejemplo, una persona con discapacidad, la silla de ruedas, tiene muchas limitantes. Y uno ahora está en ese chip de eso. Estamos en un lugar el otro día y yo de una vez pensé, ¿y acá cómo sube, por ejemplo? ¿Acá cómo sube un discapacitado? O sea, entonces son cosas como eso, nos sensibilizó frente al tema. Bueno, y muchas enseñanzas, de verdad que acá esta parte me emociona un poquito. Y podría seguir hablando de otras cositas, pero creo que Vivi también quiere. Yo de pronto podría añadir que yo aprendí fue a mirar las cosas, a tratar de ver las cosas como Dios las ve, a tratar, porque es difícil. Pero soy muy agradecida con el Señor por haber pensado en nosotros para ser los papás de Josué. Ah, qué lindo. Porque yo le decía a Nelson, cuando Dios pensó en unos papás para Josué, nos encontró confiables. Dijo, allá él va a estar bien. Ujú. Va a ser amado, va a ser deseado, va a ser querido por el tiempo que sea. Y nos encontró confiables, y eso es un motivo para ser agradecidos con el Señor. Yo siempre que oro, cuando
cuando estoy pensando en eso, le digo, Señor, gracias por la oportunidad que me diste de ser la mamá de Josué. Porque seguramente en otra familia él no hubiera nacido, en otra familia no le hubieran dado la oportunidad de venir al mundo, pero él sabía que nosotros podíamos hacerlo y Dios confió en nosotros y eso es algo lindo. Y eso para mí es algo muy lindo, que el Señor haya confiado en nosotros y que nosotros en algo hayamos podido corresponder a la confianza que Él nos dio. Y lo otro es que es el tiempo de poner en práctica lo que hemos creído y lo que hemos predicado. Hemos creído que el Señor restaura, sana, levanta. Y hemos creído que el Señor, hemos predicado que el Señor puede transformar una situación, hemos predicado que el Señor puede sacarnos de una situación, hemos predicado muchas cosas, a veces le decimos a las personas, no se preocupe, el Señor no sé qué, ese es el momento de vivir lo que predicamos y de creerlo y de confesarlo y de sacarlo adelante y de poner a prueba nuestra fe. ¿Y quién es el Dios en el que hemos creído? Y definitivamente el Dios en el que hemos creído es el Dios en el que debemos creer. Amén. Y yo añado que vos nos enseñó a creer, aunque no veamos. Yo le decía a Vivi, en medio del proceso, siempre creímos que podía pasar algún milagro. Siempre soñamos con eso que a veces vemos en los videos de YouTube de otras personas que dicen, no sé qué pasó aquí con este diagnóstico, pero Dios hizo un milagro y ya no tiene lo que decía en el diagnóstico. Y nosotros siempre creíamos también, nosotros creemos que el Señor puede hacerlo y siempre soñamos con eso. O sea, siempre oramos para que pasara, pero no pasaba. Mes tras mes, no, el mismo diagnóstico, peor antes, aumentó esto, lo otro. Cuando estaba inclusive, me acuerdo de ese momento cuando Josué estaba luchando por su vida, aún en medio del cansadito el niño, pero él estaba luchando por su vida y le estaban reanimando. Nosotros estábamos orando diciendo, Señor, ese es un momento. Me acuerdo que Viviana alzó la voz con todos los médicos ahí, estábamos orando, levantando las manos, orando, y Viviana alzó la voz y le dijo, Señor, creemos que tú puedes aún inclusive resucitarlo si muere. Ese es el momento que tú muestres tu gloria a estos doctores que están aquí. Y Viviana se acuerda de una palabra que yo le dije, y es, amor, nuestro papel hasta el final es creer. Amén. Y en medio de esa situación, sentimos que le cumplimos a Dios, que le creímos, de que Él podía inclusive hasta resucitarlo en ese momento, pero no pasó. Entonces Josué nos enseñó a creer aunque no veamos, porque esa es la fe genuina, la fe verdadera. Y siempre, y en esa palabra que yo le dije a Viviana que la marcó, hubieron muchas palabras en el proceso que nos anclaron al Señor. Y una de esas fue, nuestro papel es creer pase lo que pase. Y eso fue una palabra inspirada en Daniel, cuando Sadrach, Mesach y Abednego le dicen, aunque usted rey piense matarnos y usted piensa hacernos muchas cosas, Dios nos puede librar, pero si no, igualmente no nos vamos a doblegar frente a la imagen. Sí. Entonces, esa palabra fue clave para nosotros, esa fe auténtica, independientemente de lo que pasara. Y la segunda fue Marcos capítulo 5, en donde se relacionaba, y la teníamos inclusive, Viviana la imprimió todo el tema, la pusimos en la incubadora del nene que decía, no tengas miedo, cree solamente. Y creo que esas palabras de creer pasar lo que pasara y de creer solamente hasta el final fueron como un ancla para decirle al Señor, pase lo que pase, aquí estamos. aquí estamos. Qué lindo. Y hay una frase que digamos de todo esto saqué para mí, y es mejor vivir creyendo es mejor morir creyendo que vivir sin esperanza. Es mejor uno pasar toda la vida creyendo que el Señor puede hacer algo, así no lo haga, porque eso agrada más al Señor que una persona que no cree que Él puede hacer algo. Qué lindo, ¿no? Entender la soberanía del Señor. Muchachos, gracias. Gracias por lo que estamos haciendo hoy. Les amo con todo mi corazón. Ustedes son una parte fundamental de mi vida. Mucha gente sembró en mí. Y hoy lo que soy, se lo debo también mucho primero al Señor, pero también a ustedes. La gente que creyó en mí cuando era un adolescente. Cuando me peinaba así. Gracias. Gracias por compartir esta historia tan linda, tan dolorosa, pero también que en medio de todo el dolor, Dios siempre ha estado. Así es. Y también quiero decirle a las personas que quizás ven este video, si usted se siente sin esperanza, siempre hay un Dios que
cuide de usted, cuide de su familia y cuide de todos. Si usted tiene el deseo, puede colocar los comentarios en este video y por lo menos podemos decir que vamos a orar por usted. Y si quiere hablar en algún momento, creo que vamos a estar prestos también para escucharles y demás. Y bueno, este fue un capítulo o 2 capítulos de Esencia. Y de verdad les animo a que puedan compartir este video, que le pueda dar like, que se suscriba al canal de YouTube, que nos siga en nuestras redes sociales, porque nuestro propósito es también dar vida cuando en estos tiempos no hay vida. Así que gracias por acompañarla y Dios les bendiga, que estén bien. Todos tenemos una historia que contar.